Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Yo quiero que usted, si tiene Biblia, aleluya, ¿cuántos cristianos hay aquí? Aleluya, pues saque su Biblia, saque el celular, le enseñe. Oiga, ahora tenemos los celulares, ¿verdad? Y la Biblia está ahí. Pero yo no sé, a mí me gustan las hojitas de, como que, no sé, hay algo en la palabra, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que a veces es buena la tecnología, pero también leer las páginas, el libro es bien importante, amén. Así que yo quiero que usted busque en la Escritura Isaías capítulo 28, versículo 16, amén. Dice, mire lo que dice esta Escritura, Isaías 28, verso 16, amén. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice, diga conmigo, el Señor dice. De nuevo, el Señor dice. Porque es importante entender cuando el Señor habla, porque esto le da el aspecto, ¿verdad?, de que es Dios la fuente del que está hablando. No es la opinión,
del vecino ni la comadre, no es la interpretación del hombre, diga conmigo, sino un mandato del Señor. ¿Amén? ¿Lo cree? Así que dice, porque por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Diga conmigo, piedra probada, angular. Vamos, dígalo, disfrute esto, angular, preciosa, de cimiento estable. Y el que creyere, el original dice, no vive apresurado por la vida. Amén. Padre, te damos gracias por el poder de esta hermosa palabra. Amén. Comenzamos la semana pasada, ¿verdad?, a enseñar esta escritura. Posiblemente la podemos terminar hoy, pero responsablemente, ¿verdad?, me quedé en la segunda página del mensaje y me gustaría hoy entrar un poco más profundo. Amén. Porque esta palabra tiene una intención muy hermosa y es generar una fe en nosotros saludable, no una fe vulnerable a la opinión de las personas. Amén. Y, ¿verdad?, comenzamos a hablar específicamente sobre el tema de la inmediatez. La inmediatez es cuando vivimos apresurados, con una prontitud, acelerado, cuando la vida es demasiada. ¿Cuántos se han sentido que a veces van muy rápido? Amén, gloria de ustedes, 10, qué bueno. Enséñenme en el resto cómo pueden estar tranquilos, amén. Es broma, es para que se rían porque lo veo muy tenso. Brevedad, velocidad, ligereza. Y no quiero, ¿verdad?, que vaya ahora a pensar que yo estoy predicando de que, pues, ¿verdad?, no seamos responsables, ¿verdad? Yo no estoy hablando de andar o que yo estoy promoviendo lo que es la pereza, porque la pereza también es mal, es un mal hábito. La Biblia no quiere, Dios no quiere que seamos perezosos. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, desde la realidad de un nacido de nuevo, cómo tenemos que ser, sí, debemos ser diligentes, sí, debemos ser responsables, sí, debemos estar presentes siempre. Eso, créame, que tenemos que estar presentes y lo vemos a través de la Escritura. Muchas veces cuando Dios llamaba a las personas, la respuesta era, heme aquí. Y esa palabra es bien importante, particularmente cuando se la dijo a Abraham, que Abraham estaba envuelto, ¿verdad?, con el regalo de su hijo. A veces le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos dé trabajo, que nos prospere, pero en ocasiones, ¿verdad?, nos envolvemos sin querer queriendo en el afán y descuidamos lo que es importante. Y fíjese que Dios le da el regalo de Isaac a Abraham, pero dile a alguien, se entretuvo con el regalo. Si el regalo de Dios nos entretiene, pues entonces, si eso pone en riesgo el propósito de Dios, pues Dios nos va a llamar. Y es lo que entonces hace con Abraham, que le dice a Abraham, él dice, heme aquí. Y ese término yo prediqué hace muchos años atrás. Era la palabra hebrea era ineni. Ineni es estar presente, porque hay gente que está presente en los auditorios, pero su corazón no está presente en los auditorios. Amén. Hay personas que podrían estar sentados aquí, pero están luchando, tienen sus batallas, tienen sus luchas, tienen sus preocupaciones profundas, que no quiero que vaya a pensar, para Dios son importantes sus preocupaciones, pero Dios también provee la revelación. Amén. Así que lo que Dios desea es que no andemos tan aprisa, que caigamos en la trampa de la inmediatez, sino que todo lo que hagamos hacia el futuro, lo podamos hacer, dile a alguien, desde la fe y la confianza. Son cosas claves, ¿verdad? Parecen repetitivas, pero todavía nuestros comportamientos dicen todo lo contrario. Hay gente que piensa que sabe algo, pero actúa diferente. Porque si no entendemos, si no vemos desde la realidad de Dios, vamos a actuar muy distinto a lo que es importante, desde la fe
y la confianza, porque cuando actuamos desde la fe y de la confianza, querida iglesia, no caemos en esa trampa. Una vez escuché y lo hice mío también, hay un dicho que dice que lo urgente, Marco, muchas veces se come lo importante. Y yo creo que esa es la enseñanza más importante que podemos ver desde esto, porque a veces hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que parecen que son lo más importante y a veces son cosas urgentes que vienen a absorber lo que es importante. Amén. Y eso lo vamos a traer ahorita porque vamos a hablar de, es imposible tocar un tema o el tema de la inmediatez si no tocamos la historia de Marta y María. Amén. Porque en eso, ¿verdad?, hay una diferencia. Así que tenemos que asegurarnos de no estar hoy sumidos en la trampa del estrés, que posiblemente hoy está absorbiendo tus fuerzas, que posiblemente hoy de lo que es la temporalidad, y ya usted sabe lo que es la temporalidad, ¿verdad? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor que no tiene que ver con lo eterno. No es que lo eterno no influencie, esa es la meta, se supone que lo eterno que está en nosotros migre a esa realidad a través de la vida bio, y cuando toca esa realidad natural, Liliana, entonces es donde aparece, ¿verdad?, o se desarrolla o se manifiesta lo que conocemos como sobrenatural. Diga sobrenatural. Estas palabras yo sé que las cantamos, las sabemos de memoria y tenemos conceptos o ideas acerca de lo que es sobrenatural, pero para que usted pueda entender, cuando algo pasa a ser sobrenatural es porque lo eterno lo está influenciando, pero se mantiene en lo temporal. No hereda cielo, se mantiene en esta esfera, pero sí desde la realidad eterna podemos influenciar. Por eso es que cuando Lázaro resucita, se da un milagro sobrenatural, pero dile a alguien, Lázaro volvió a morir. Si se hubiese quedado en lo eterno, Lázaro estuviese vivo hoy. Entonces la gente estuviese viendo allí, ¿verdad?, adorando a Lázaro, porque el hombre siempre adora lo que no entiende, lamentablemente. Por eso es que el cuerpo de Moisés desapareció. Dios lo cogió y lo metió en un monte, y ese milagro fue tan grande que yo le estaba compartiendo recientemente a alguien, que la gente que sube a ese monte, cuando sube siente que está bajando y cuando baja siente que está subiendo. Y Dios lo hizo porque como ese pueblo era tan idólatra y tenía un comportamiento tan inclinado a adorar las cosas, pues Dios coge el cuerpo de Moisés, ¿verdad?, porque Moisés fue el medio que Dios usó para traer la ley escrita, lo que se llama la ley mosaica. Y esta gente eran capaces de adorar y sustituir, amén. Así que debemos asegurarnos en esta mañana de estar libres de esa ansiedad, de la tentación muchas veces de querer controlar todas las cosas. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido reducidos a querer controlar cosas que muchas veces ni las vamos a poder resolver nosotros? Y entonces cuando usted ya no puede controlar algo, ¿qué es lo que se supone que hagamos? Se supone que se lo pasemos al Señor. Ya pasa a ser, aleluya, y pasa a la necesidad de un milagro. Todo lo que te venga a la mano, tú lo tienes que hacer. Tampoco es que te vas a recostar, que Dios haga todo por ti. Amén. Pero hay cosas que van a requerir de un milagro, Jennifer, van a requerir de la intervención divina. Esas cosas que muchas veces, por más que nos esforcemos, por más que nos preocupemos, Nisa, por más que no durmamos, hay gente que piensa que con no dormir por un problema, ya el problema se va a resolver. Y a veces cuando más preocupados estamos, pues Dios se encarga de forma milagrosa de ir poniendo todas las piezas, Nancy, en el rompecabezas. Aleluya. Pero lo que nos toca a nosotros, la Biblia dice que todo lo que te venga a la mano, hazlo. Hay una responsabilidad. Y para eso Él nos ha dado vida. Amén. Así que todo esto lo vamos a trabajar mediante la fe. Diga conmigo fe. ¿Por qué fe tiene que estar involucrado en un mensaje como este? Porque fe es la certeza que yo tengo de lo que Dios espera. Gracias. Así que cuando yo tengo la certeza y yo sé lo que Dios espera, yo voy a actuar de la forma que Dios quiere que yo espere.
Y esto es importante para no ser reactivos, para no estar respondiendo al garete, para no estar respondiendo reducido por la presión, por la desilusión, por todos estos síntomas que llegan cuando hay cosas, ¿verdad?, que no podemos manejar. Por eso el escritor dice, cuando usted ve que ese texto bíblico, si lo ponemos de nuevo, quiero que me ponga de nuevo el versículo 16 del libro 28 del capítulo 28 de Isaías, dice ahí que el que creyere no se apresure. ¿Ve? Hace falta fe para no vivir apresurados. Esta es la esencia de este mensaje. Hace falta fe para no seguir respondiendo y reaccionando de la forma incorrecta a la vida. Por eso es que el escritor, aleluya, afirma en esta realidad, porque es lo que nos ayuda a no vivir reducidos a la inmediatez, a la presión de la gente. Mucha gente va a querer que tú hagas cosas, pero ellos no las van a querer hacer. Pretenden que tú las hagas y tienes que cuidarte. Esto se da en el trabajo, se da en la familia, se da en los círculos de amistades que te ponen presiones indebidas. Y esto podríamos estar hablando toda la mañana acerca de esto. La juventud muchas veces es reducida a comportamientos, a vicios, por razón de la presión que le ponen otros tontos útiles, aleluya, que quieren reducir nuestra fe y nuestras respuestas. Por eso lo más fuerte y lo más importante para nuestros hijos es introducirlos en los caminos del Señor. Gracias. Eso es lo más importante. No es que lo demás no se pueda, pero lo más importante es que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor. Mientras estén bajo la tutela, es nuestra responsabilidad. Si cuando crecen ellos deciden en su libre albedrío, ya es su decisión. Pero dile a alguien, si es menor y vive bajo mi techo, dile, me toca a mí, dile, me toca a mí. Pero dije esto también con mucho entusiasmo, Dios me pedirá cuenta mientras viva. ¿Por qué? Porque hay un nivel de responsabilidad. Lo cantamos ahorita, ¿verdad? Nos hacemos, de nuevo, es una responsabilidad indelegable. Nosotros hacemos el mejor esfuerzo. Ya cuando crecen, amén, Dios entonces se encarga de ellos y Dios trabaja. Porque va a llegar un momento, la Biblia dice que la palabra no retorna tras vacía. Toda palabra es útil, aleluya, y no retorna atrás vacía. Por eso es importante que podamos comprender. Ahora bien, ¿cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios trabaja con este aspecto del estrés en nosotros, de la inmediatez, lo que nos tiene corriendo, ¿verdad? Me gusta ver, aleluya, porque podemos señalar muchos problemas presentes que todos somos víctimas, pero cómo Dios trabaja es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque el trabajo de Dios es aquí y ahora. Si usted piensa que allá en el más allá Dios va a resolver problemas, Dios no necesita resolver problemas en el más allá, porque dile a alguien, en el cielo no hay problemas. Si tú hubieses hecho falta en el más allá, no venías para el más acá. ¿Entiende eso? Si usted hubiese hecho falta, esa obsesión de decir, no, es que en el allá, más allá del sol, allá, oye, todo eso es precioso, bello, todo eso afirma nuestra esperanza de las cosas que van a ocurrir. Pero mientras todo va ocurriendo en el futuro y se acerca, dile a alguien, Él quiere que nos mantengamos haciendo así. Completamente bíblico, amado. Con esto yo le meto un batazo, los neutralizo, porque lo más importante es lo que nos toca hacer, la obediencia. La gente pretende que ocurran cosas y siguen viviendo vidas de desobedientes. Aleluya, tienen dioses que ellos han creado, pero no obedecen conforme a lo que el Señor. Ahora bien, Dios trabaja el aspecto de la inmediatez en nosotros, o esa tentación a querer o estar reducidos a ese estrés. Dios lo trabaja revelando, dile a alguien, las cosas hechas por Él.
Le pregunto, ¿será importante que entendamos las cosas que ya Dios ha hecho en tiempo pasado? Sí, claro que sí. Es bien importante que lo entendamos. Amén. Y es la forma que Dios trabaja con esta zona que está vulnerable en nosotros. Amén. Que nos reduce al estrés, nos reduce muchas veces, si usted hace una reflexión honesta, usted sabe que muchos errores los hemos cometido, y me incluyo yo, porque hemos tomado decisiones bajo presión. Yo vengo a decirle en el nombre del Señor que usted no tiene ni debe de tomar ninguna decisión bajo la presión de nada ni de nadie. Y esto cuando Dios se nos revela como un Dios, aleluya, consumado en las cosas que ha hecho, entonces comenzamos a ver, tenemos nuestra cosmovisión cambia, amén, nuestra forma de ver todo nuestro alrededor, nuestras respuestas, lo que posiblemente en el pasado me hacía gritar, ahora me hace responder en fe, en confianza. Posiblemente en el pasado yo quería con mi fuerza resolverlo, ahora digo no, ya llamo a mi combo de oración y le escribo, necesito oración. Yo necesito que nos pongamos en acuerdo, porque cuando decidimos ante la presión o los problemas de la vida orar en vez de responder, lo que revela esa respuesta es que nosotros tenemos claridad en las cosas que Dios ha hecho. ¿Será esto importante, amada iglesia? Den un aplauso al Señor, porque esto es de las maravillas más grandes. Por eso el escritor comienza diciendo, he aquí, he puesto. Eso es lo primero de ese texto bíblico. He aquí, he puesto. Primero dice, el Señor dice, he aquí, he puesto. No dice ahí que pondrá ni que hará. Porque esto es importante, porque nos hace realizar una conexión con el trabajo de Dios presente. Nos hace responsables con esa realidad. Nos involucra, no nos desvincula, sino que nos involucra, porque son cosas que Dios ha puesto. Así que esto es importante, porque estamos hablando de hechos consumados de Dios, porque este entendimiento entonces debe y tiene que generar respuestas correctas. Será importante que como iglesia comencemos a generar respuestas correctas. Es bien importante, iglesia. Tú preguntas por ahí, la gente ni quiere llegar a auditorios porque las respuestas de nosotros son borrosas. Entonces se tiene que dar una reforma de fe, se tiene que dar una reforma de poder entender la vida. Por eso es que hasta, yo lo he dicho aquí muchas veces y lo digo con mucho respeto, hasta la evangelización personal, la gente no sabe ni hablarle a las personas de lo que están viviendo, del Cristo que les habita, no saben qué es la salvación, no saben qué es la cruz, todo lo tienen como de un entendimiento limitado, teórico, pero no revelado. Y tenemos que entender qué es la salvación, qué es la puerta, qué es la cruz, qué es la resurrección, qué fue la muerte y qué es la vida que nos habita. Y como único esto nos va a ayudar es que entendamos el aspecto consumado. ¿Por qué el aspecto de los consumados es importante? Porque nos hace entender para qué fuimos llamados. Nos hace entender que somos mayordomos y administradores. Una persona que no entiende el aspecto consumado de Dios, o que no entiende la piedra puesta por Dios, entonces se desvincula de la mayordomía y de la administración que tiene que tener de la gracia que le ha sido impartida. Por eso es importante que entendamos esto, porque aquello que no está hecho, cuando algo no ocurre, ¿qué usted hace? Lo espera, ¿verdad que sí? Pero aquello que está hecho lo administra. No es lo mismo esperar algo a entender algo y administrarlo. Por eso es que muchas personas, Angeli, viven toda la vida esperando cosas que ya tienen, y pasa su vida completa y no pueden administrarlas porque no pueden comprender la realidad de eso que ya tienen. Amén.
Pero quien entiende, Lady, que lo que Dios ha hecho, lo hizo punto y coma, entonces se hace responsable. Entonces es mayordomo, entonces sabe que cada día cuenta, que cada minuto cuenta, sabe cómo administrar su tiempo, amén. Por eso Jesús, cuando dijo consumado es, ¿qué fue lo que dijo? Tetelestai, Él cumplió algo completamente. Eso tiene que generar una respuesta poderosa en nosotros. Y de hecho, estaba en la puerta, Miguel me compartió algo bien importante que me llamó la atención y me puse a buscar con la información que él me envió, porque Génesis 2:2 también Dios usó esa palabra. Cuando él dijo, ay, mire lo que dice ahí, y acabó Dios. Esa palabra acabó viene de calá. Y él me compartió eso en la puerta y a mí me llamó la atención porque fue el mismo término que usó Jesús. Aquello que Dios había consumado en el principio de todas las cosas, Cristo, como no vino a hacer otra cosa diferente, también dijo, consumado es. Así que la verdad es que lo que se supone que Cristo lo que hubiese dicho en la cruz haya sido calá. Aleluya, consumado completo. Y esto regenera, amada iglesia, algo diferente en las respuestas de nosotros. Esto nos tenemos que hacer responsables de esa realidad. Y esa obra consumada, cuando Dios dijo ahí calá, lo que Él quiso decir es que yo ahora voy a descansar en el hombre creado para que ese hombre administre esta obra consumada. Será grande, aleluya. Por eso las cartas apostólicas hablan de el depósito de vida consumada en nosotros. Y esto tiene que generar algo hermoso y poderoso. Ahora bien, ¿qué fue puesto? Si Dios puso algo, ¿qué fue lo que Él puso? Y esto, aunque parece superficial, es importante. Y ya me quedan 11 minutos. Ya yo mismo me impuse, ¿cómo fue la palabra? Cuando va para atrás, Marco, me la dijiste, conteo regresivo, ya yo me lo puse, amén. Pero no, tranquilo, no sé. Si usted puede ir y escuchar la palabra de nuevo y la entiende y viene preparado, amén. Pero ¿qué fue lo que Él puso? Dígame qué. Una piedra. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué una piedra? Porque tiene un simbolismo profundo que todos tenemos que entender en la vida de nosotros. ¿Qué nos podría enseñar piedra, Eric? Nos podría revelar lo que asimila nuestra común unión con Dios. Firmeza, inmutabilidad, fundamento, permanencia. De nuevo, lo repito. ¿Qué simboliza una piedra? Todos tenemos que abrir nuestros oídos. Simboliza firmeza. Bueno, primero la común unión que tenemos con nuestro Dios. El que se une al Señor, un espíritu es. Ya, repítalo conmigo. ¿O es que usted se cree que usted deja a Dios aquí sentado tomando Coca-Cola cuando sale los domingos? A mí me da gracia porque hay gente que piensa, lo dejo aquí, Dios se queda aquí, déjame esperar a ver si Maribel el próximo domingo me hace caso y entiende. No, usted se lleva a Dios, dile, yo estoy en Dios, dígalo. Dios no anda con usted, Dios vive en usted. Ve, esto, si la iglesia entiende esto, ya créame que entiende lo más importante. Porque no es, o sea, el sentido de responsabilidad que genera entender que Dios está en mí, yo estoy en Dios, es suficiente para que todo lo demás fluya de forma natural. Así que esto tenemos que entenderlo y por eso es que Dios de una vez y para siempre dice, esto es lo que yo he establecido, una piedra, diga una piedra. Porque esa piedra, ¿por qué una piedra? Porque una piedra nos debe llevar a la reflexión de la firmeza y la permanencia que tenemos que tener en los asuntos que tienen que ver con Dios.
Nos ayuda a entender la constancia que se tiene que dar en nuestras vidas. El fundamento. El no retroceder. Quien ha sido iluminado no retrocede. Se puede enfriar un poco, eso yo lo acepto, pero quien conoce a Dios y por quien Dios pasa, en Él no se aparta. Usted puede coger vacaciones, puede enfriarse, el fuego se le apaga, pero créeme que es imposible que se despegue, se muere. Se muere, pueden cambiar las prioridades, puede tener una confusión en su mente, porque de las cosas que más experimentamos en este tiempo, que es confusión en la cabeza, muchos pensamientos. Por eso la Biblia dice que hay muchos pensamientos, pero la única palabra la tiene Dios. Y esto, aleluya, es lo que nos ayuda. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Porque Cristo es la piedra en nosotros. Cristo es nuestra piedra. Dice, acercándonos a Él, piedra floja, muerta, inservible. Dígalo, viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Wow, lucha. Vosotros también como piedras flojas, vivas. Dice ahí, la Biblia dice, la de usted. No confía en la pantalla, búsquelo en su Biblia. Y si yo mandé a cambiar eso. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Mire lo que dice, dile a alguien, causa y efecto. Porque quien ofrece sacrificios santos al Señor no tiene problema en la congregación ofreciendo su alabanza al Señor. Causa y efecto. Por lo cual también, ¿qué dice ahí? Contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, aleluya, esto es poderoso. Somos piedras vivas. Esa piedra que habló el profeta Isaías, hoy es una piedra dentro de nosotros, que revela, nos enseña el carácter. Y de hecho, ese mismo escritor, Mercy, fue el escritor que Jesús le cambió el nombre y le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar ¿cómo? Piedra. Ese es el mismo, le puso piedra. ¿Por qué? Porque Simón, ¿sabe lo que significaba Simón? Significa, ¿verdad? Junco. Significa algo que se mueve fácilmente por el viento. Entonces, ¿usted cree que para Dios es importante que entendamos la piedra que está en nosotros? ¿Será importante que Dios
trabaje con nuestro carácter, con nuestras emociones, con lo volátil que somos. Es demasiado lo que Dios está poniendo en nosotros y necesita estabilidad como piedra en nosotros. En cambio, Pedro significa Petros, piedra. Representa estabilidad, representa propósito y representa carácter saludable. De nuevo, lo que Dios ha puesto en nosotros es importante, ¿sí o no? Entonces necesita que nosotros también seamos fuertes como una piedra. Esa es la asignación que tenía Pedro. Y si Jesús le entregaba allí a Pedro, déjame entregarle ese junquito ahí. Y Pedro, con la responsabilidad de pastorearla, y escuchaba allí, leía el estatus, se levantaba triste y alguien hablaba y lo calumniaba y se caía. Y imagínate Pedro así, todo cansado. Y por eso es que Jesús, cuando resucita, lo primero que hace que va a buscar a quién. Dígalo, a piedra. Fue a buscar la piedra, porque él estaba allí, había regresado a pescar. Ese es el problema, que cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan, regresamos a la pesca. Regresamos a nuestro antiguo trabajo, regresamos a los comportamientos de la antigua naturaleza. Así que alguien que vea la piedra puesta por Dios y sea piedra, es alguien que se va a mantener estable. Pero sobre todo, iglesia, para aquellos que quieren que Dios los siga usando, va a representar para Dios a alguien estable, en quien Él puede confiarle algo. Sí, Chucho, tócale porque se me quedan dormidos. Si yo le pregunto, y con esto voy a terminar, ¿usted se siente que es confiable para que Dios le confíe algo? O sea, usted sabe manejar el estrés. Voy a bajar un momentito, me quedan 2 minutos. Cuando viene el estrés, cuando viene la ansiedad, cuando vienen los golpes de la vida, ¿cómo respondemos? Cuando alguien nos calumnia, cuando alguien miente sobre nosotros, ¿cómo reaccionamos? Digo, estas preguntas son relevantes. Digo, si es que, ¿verdad? Yo estoy hablando con gente que me acaba de decir ahora y me dijo amén, que sienten que son confiables para que Dios le confíe algo. Porque lo más importante es el carácter, lo dijimos la semana pasada, por eso es que Dios trabajó con el carácter de Moisés. Sanó su lepra, porque si Él no sana su lepra arriba, entonces cuando se presentara delante de Faraón, iba a impartir lepra en vez del propósito de Dios. Por eso es importante que comprendamos esta realidad. Rafa, siéntate. Vamos. Aleluya. Entonces tenemos, ¿verdad? Porque la confiabilidad que Dios necesita ver en nosotros. Ahora le voy a decir algo más profundo para los que contestaron, porque me da 2 minutos más. Sí. Porque a mí me preocupa muchas veces cuando todos dicen sí, sí, amén a la misma vez. Cuando Dios le da las tablas y le escribe la ley, usted sabe que como requisito para poder ser justo con la ley, se tenía que cumplir desde la A hasta la ¿qué? Hasta la Z. Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdad? Típico, creo el problema y me hago la víctima. Yo mismo creo el problema y me estoy haciendo la víctima. Pero créame, mire, la verdad es que yo le digo que, y no lo hago para que usted se sienta ni mal, es que cuando Israel
Dios le dijo, ¿están dispuestos a cumplir con el requisito de la A a la Z? Que ellos dijeron, sí, la cumpliremos, pero ¿qué decía la ley? Eso es lo que yo estoy enseñando los miércoles. ¿Qué decía la ley? Si no cumples algo de la ley, eres maldito. Pero para ser justo tenías que... Entonces, ese es el problema que tenía Israel, que jamás pudo cumplir la ley, porque la naturaleza adámica no puede cumplir la ley mosaica. Pero dile a alguien, vino uno que la cumplió. Y como la cumplió Nancy desde la A hasta la Z, el Padre lo declaró justo. Y al él ser justo, nosotros entramos en el justo. Así que recuerde, bien importante, antes de hacer, porque no es que Dios confíe en Jesús Muñiz, es que el Padre en quien confía es en el Hijo que me habita a mí. Y cuando yo puedo entender eso, se produce un sentido poderoso de responsabilidad que ¿por qué? Porque como Él cumplió toda la ley, desde la A hasta la Z, y Él dijo, se cumple en mí, fue declarado justo, entonces yo entro como justo, y entonces es cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es Iliana, no es Eric, no es Gloria, no es Eric, no es Eric, 3 Eric aquí, 3. Esto es profético, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diga conmigo, lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer, porque el confiable me habita, por causa de esa vida. Por eso es que ahora yo soy justo. Y si dentro de bajo esa justicia del Hijo, si pecare, abogado tengo para con el Padre al justo, que se presenta delante del Padre y le dice, no me la toque. Y cuando el Padre no ve a Ileana es buena gente. Ya no ve a Lady, ve a Cristo. Ya no nos ven a ninguno de nosotros, querida iglesia. Cuando el Padre ve una reunión como esta, ve al Hijo que le habita. Y eso es lo que nos hace confiables. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos sienten que son confiables en el Señor? Ahora no bajen los decibeles, porque se supone que ahora griten y salten. Porque son confiables, porque el Padre le ha confiado todo al Hijo y el Hijo les habita a ustedes. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.